Hola mis hermanos, bendiciones. Tengo la gran alegría de poder compartir en este día el mensaje de la palabra del Señor, la que se encuentra en el libro del profeta Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Miqueas, capítulo 6, versos 6 al 8. Le damos lectura en el nombre del Señor. Dice así: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El título de este mensaje es Un verdadero acercamiento a Dios. Recordando un poco de historia en el contexto en el que está escrito este pasaje bíblico, este libro está escrito por el profeta Miqueas, es un contemporáneo de Isaías, Oseas y también de Amós, aproximadamente en los años 740 al 710 a.C. Fíjese usted que Miqueas ministraba entre los aldeanos y campesinos, mientras que el profeta Isaías ministraba y llevaba el mensaje del Señor en lo político y a los gobernantes de ese tiempo. Eran campos distintos. Se entiende que Miqueas, al estar completamente involucrado con parte de esta sociedad, se indignaba al ver los abusos y desigualdades con los necesitados. Miqueas habló en contra de los que durante la noche planeaban hacer el mal y se levantaban al amanecer para llevar sus conspiraciones y oscuros planes a cabo. Él denuncia los pecados de los líderes de ese tiempo, de los sacerdotes y de los profetas, porque ellos tenían el deber de enseñar al pueblo lo bueno y lo malo, y eran quienes debían conocer la ley y enseñarla a sus hermanos. Pero por el contrario, habían hecho a un lado los preceptos de Dios, se aprovechaban del pueblo al que debían servir, llegando a ser peor que los propios pecadores. También Miqueas permaneció fiel a su llamamiento y proclamó la palabra de Dios. Por el contrario, los mensajes de los falsos profetas que habían en ese tiempo se adaptaban a los favores que recibían de las personas. Miqueas profetizó que un día los falsos profetas serían avergonzados por sus acciones. Les condenó severamente a quienes ministraban solo si se les pagaba. Eso estaba ocurriendo en el contexto cuando este profeta de Dios, hombre de Dios, valeroso de Dios, alzaba la voz en medio de su pueblo. Como proposición, la idea de este mensaje es animar al creyente a acercarse a Dios con todo corazón, con todo el corazón. ¿De qué manera? ¿Cómo me puedo acercar a Dios? Aquí la porción bíblica leída nos sugiere 4 formas de cómo acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. Quiero decir que el texto leído en el versículo 8 de la traducción del lenguaje actual dice, escuche por favor, pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo, así dice esta versión. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. ¿Cómo puedo acercarme a Dios con todo mi corazón?
confiadamente. ¿De qué manera lo hago? Punto 1. Ocuparnos en que Dios, solo Él, sea el centro de nuestras vidas. Esto es muy simple, amados hermanos, es muy sencillo. Es que cuando Dios está en el centro de nuestras vidas, todo es más simple. Las complicaciones más grandes son nada ante el poder de Dios que está viviendo dentro de nosotros. Pero cuando estamos lejos de Dios, todo se complica. A veces se complican también los valores, la ética humana y mayormente la cristiana. Se pone cuesta arriba, parece una lucha constante, se torna desgastante en la vida tratar de surgir, hacer negocios de manera honesta. Por el contrario, se empiezan a hacer negocios sin ética. Y a veces se mueve una vida con una moral muy baja, inadecuada. Y esa es una señal que Dios está muy lejos de nosotros. Y nosotros estamos muy lejos de Dios. Déjeme decirle que el diseño de Dios es justicia, amor, misericordia, servir a los demás, socorrer al necesitado. Cuando estamos fuera de este diseño divino nos va mal. Nuestro corazón y cuerpo se enferman y nos vamos alejando implacablemente del amor de Dios para nuestras vidas. Por eso es que el fin de las personas que practican lo malo es vergüenza, destrucción y muerte. Eso es lo que dice aquí el profeta al pueblo de Dios y a los que están practicando lo malo. Punto 2. Hacer justicia. Mateos capítulo 7, verso 12 dice, Cristo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando en el Antiguo Testamento se habla de justicia, ¿sabe cómo lo ve el pueblo hebreo? Eso lo entiende como la justicia, lo entiende como santidad, como ser piadoso, ser íntegro o recto en sus obras. Pero aquí el pueblo, en este pasaje bíblico, le estaba ocurriendo lo contrario. No eran rectos, no eran íntegros, ni menos eran santos. Urdían planes, maldades en las noches y en el día las ejecutaban. Y más encima, echaban a andar sus planes siniestros con los pobres, con los necesitados. El creyente debe practicar en su vida la justicia, debe ser imparcial, debe ser honrado en sus relaciones con los demás. ¿Puede decir amén a eso? Punto 3. Amar misericordia. Es decir, mostrar una genuina compasión y misericordia a las personas necesitadas. A veces yo digo, ¿cómo puedo practicar amar misericordia cuando no conozco la ley de Dios? ¿Cómo puedo practicar la ley de Dios, lo que Él estableció para su pueblo, para nosotros, sus hijos, si no conozco la ley de Dios? ¿Sabe que es muy interesante leer los libros de Levítico, de Deuteronomio? Ahí están las leyes de Dios. Y vamos a pronunciar ahora algunas de las leyes que Dios estableció para su pueblo. Dios reveló sus leyes a los israelitas y proveyó de varias maneras de eliminar, erradicar la pobreza entre ellos, entre sus hermanos, entre su pueblo. Deuteronomio 15, del 5 al 11. Por ejemplo, están las leyes que dice que Dios prohíbe el cargo de interés sobre préstamos a los pobres. ¿Sabía eso usted? Eso también lo dice Éxodo 22 y Levíticos 25. Si los pobres daban algo como garantía por un préstamo, tal como su ropa, dése cuenta el nivel de pobreza, la persona que prestaba el dinero tenía que devolver esa prenda de ropa antes de la puesta de sol. Si se contrataba a una persona pobre para que trabajara para un hombre rico, debía recibir su pago diario, de modo que pudiera éste comprar el alimento para sí y su familia. Deuteronomio 24. Durante la temporada de la cosecha,
El grano que cayera debía dejarse para que los pobres pudieran recogerlo para sí. Eso lo dice Levítico 19 y Deuteronomio 24. Explicado de otra manera, debían dejar sin cegar específicamente los rincones de los campos para que los pobres recogieran lo que quedaba de la cosecha. Levítico 19. Cada 7 años se deberían cancelar todas las deudas de los israelitas pobres. Deuteronomio 15. Un hombre con dinero no podía negarse a prestar algo a un pobre sencillamente porque estaba muy cerca esa fecha del 7º año, porque se le tenía que perdonar lo que había prestado al que había pedido, solicitado ese crédito o ese dinero. Deuteronomio 15 lo dice. También Dios proveyó de una ley para las devoluciones de propiedades. Tenían que ser devueltas las tierras al propietario original. Este era el año del jubileo y se daba cada 50 años. Levíticos 25. En este asunto la justicia debía ser imparcial. Ni los ricos ni los pobres debían recibir favoritismo alguno de los tribunales. Así era antes. Con estos mandatos Dios procuraba proteger a los pobres para que no fueran explotados por los que tenían mayores recursos materiales y así les aseguraba justicia. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, Jesús, Pablo y los apóstoles se ocupaban de la iglesia de los más necesitados. Al estudiar los evangelios nos encontramos que así era. Al estudiar las cartas de Pablo, así era. Jesús se ocupaba de los pobres, de los desamparados, de los quebrantados, de los oprimidos, los samaritanos, los leprosos, las viudas, los huérfanos, en todos los evangelios. Pablo y Bernabé recaudaron ofrendas en Corinto y Galacia para los pobres en Jerusalén. Y los apóstoles, con el masivo crecimiento de la iglesia primitiva, escogieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se ocuparan de la comunidad generosa de los cristianos y así atiendan las necesidades que puedan presentar sus hermanos necesitados. Importante. Así como existen necesidades materiales y físicas, a estas necesidades les acompaña también las necesidades emocionales y psíquicas. Hay que darse el tiempo, iglesia, y en lo posible prepararse en todas las áreas para saber escuchar el dolor y la aflicción de quienes sufren. Tenemos en nuestra congregación hermanos preparados, hermanos profesionales en las distintas áreas y otros que ya han vivido experiencias similares. Hay veces en que los pobres y necesitados son el instrumento de Dios. Recuerda esto, para ver la condición, cómo está nuestro corazón. Si estamos duros, si estamos indiferentes al dolor, a la necesidad del otro. Eso solamente nos va a mostrar nuestra condición y nuestro corazón delante de Dios. Las leyes de Dios son las que nos pueden mostrar cuán alejados podemos estar de lo que Él estableció para su pueblo. Amada iglesia, ¿cómo estamos hoy respecto a lo que Dios estableció para sus hijos? En esta práctica tan importante, en poder ver la necesidad que tienen los necesitados física, económica, emocionalmente. Estos días se va a hacer una campaña evangelística. Los jóvenes de nuestra iglesia van a salir con distintos stands a predicar el Evangelio del Señor. Se estaban necesitando hermanos que puedan colaborar en los stands, que puedan mostrar el amor de Dios, que puedan saber escuchar las necesidades de las personas a las que se les van a entregar distintas ofrendas. Evangelismo puro, hermanos. ¿Sabe que el primer ingrediente que podemos tener, por decirlo de alguna manera, es querer hacerlo? No se sienta usted que no está preparado para un trabajo así y ir a apoyar a los jóvenes de nuestra iglesia, que es un trabajo maravilloso y yo sé que Dios los va a respaldar. Porque ellos decían el domingo están saliendo de la iglesia a mostrar el amor de Dios. Lo primero que se necesita es querer
es disposición. Y yo creo que todos los que vayan, los que puedan ir, van a ser usados por Dios. Por último, a lo mejor no van a tener una palabra, pero sí van a tener un oído para saber escuchar y decir, Dios les ama. Amén, iglesia. Y cuarto punto, humillarnos. Si nos hemos dado cuenta que estamos en falencias en estas áreas tan sensibles y delicadas, para socorrer, para escuchar al necesitado, atender su necesidad, dice el verso 8, la última parte de este versículo, humillarnos, que es totalmente opuesto al yo, al orgullo, a la egolatría, a la vanagloria. Más bien es sujetarse al Dios Altísimo, obedeciendo a lo establecido en su palabra. Es ir ante el Señor con una actitud de quebrantamiento, tristeza y melancolía, con un verdadero arrepentimiento de que hasta aquí no hemos actuado bien. Debemos abatir el orgullo, doblegarnos si es necesario físicamente, nuestro cuerpo, cabeza, rodillas, en señal de sumisión, pero también de acatamiento a las leyes de Dios. Es ir ante nuestro Dios diariamente con un temor reverente. Recuerde que la adoración pública es solo una pequeña parte de una total entrega a Cristo. También nuestra adoración debe manifestarse con un amor genuino por el Señor y un constante interés por quienes sufren o necesitan de nosotros a nuestro alrededor. Como conclusión, ¿cómo puedo acercarme a Dios con un corazón genuino, verdadero? ¿De qué manera? De que Dios sea el centro de mi vida, hacer justicia, amar misericordia y finalmente humillarnos delante del Señor. Que Dios le bendiga, iglesia, y que podamos poner en práctica, en obra, este mensaje del Señor. Mañana al abrir nuestros ojos, que podamos practicar esto, y eso nos acercará y podremos entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor, ocuparnos, estar directamente en el centro, en el corazón de Dios, con estos 4 puntos. Llevar el mensaje del Señor, saber escuchar a las personas y atender las necesidades que puedan tener. Y si son muchas las necesidades, buscar a hermanos que estén en el mismo espíritu, ¿cierto? Y podamos reunir fuerzas espirituales, económicas, y ir en pos del necesitado. Que Dios le bendiga, iglesia, que Dios le bendiga poderosamente y le use para su gloria. Abrazos, hermanos. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte valle escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. Dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonada. El Rey de Reyes me adoptó.
selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Tus promesas fueron selladas